estar acá. El motivo de la rueda de prensa de hoy pues es hablar un poco más sobre Expoesía 2024, la primera Feria Internacional del Libro de Poesía que vamos a realizar en estos maravillosos espacios del CELAR. Me alegra mucho que sea acá, eso es muy simbólico también, es un renacer de muchas cosas. Y además esta es la primera Feria Internacional del Libro de Poesía, primera, no solamente en Venezuela. En Venezuela nunca habíamos hecho una feria que fuera exclusivamente de poesía y mucho menos que fuera exclusivamente de editoriales independientes que produjeran mayoritaria o exclusivamente libros de poesía. Eso tiene un valor muy importante porque la poesía, como ustedes lo saben, es lo más anticapitalista que puede haber. Es decir, la poesía, los valores que genera no son los que genera el mercado común, el mercado normal. Y vamos a tener la presencia de 30 editoriales, un poco más de 30 editoriales, 21 sellos de toda nuestra América y los demás, pues sellos venezolanos independientes. Invitamos, por supuesto, a las editoriales del Estado venezolano con sus colecciones de poesía para la muestra, para que los que vienen de otros países también vean el enorme esfuerzo que ha hecho el gobierno bolivariano por la producción de libros desde que llegó el comandante Chávez a gobernar obedeciendo, como decía. Entonces, de verdad que fue el momento del libro estelar que tuvimos maravilloso. Todavía las colecciones de ese momento están. Fueron tantos los libros que se produjeron que están allí y los vamos a mostrar. Vamos a tener entonces al Fondo Editorial Fundarte, vamos a tener a Monte Ávila Editores Latinoamericana y la editorial El Perro y la Rana. Y un espacio muy especial para la Biblioteca Ayacucho, que es nuestra perla principal del collar y que además está cumpliendo 50 años. Creo que debemos siempre celebrar eso. Les decía que es la primera feria, no solo en Venezuela, sino en el mundo. Nosotros hicimos un reto en las redes, que si alguien conocía que se había hecho alguna feria, que se hubiera hecho alguna feria exclusivamente de poesía en el mundo, y todo el mundo dice que no. Editores expertos nos dicen que no, es la primera vez. Tienen muchísima expectativa con venir a Venezuela. Uno de los objetivos principales de esta feria es vencer el bloqueo que los creadores venezolanos tenemos también en la poesía. Porque el bloqueo no es solamente económico, el bloqueo afecta todos los órdenes de la vida de los venezolanos. Y en el caso de los creadores y las creadoras de la poesía en Venezuela, existe ese bloqueo. Nosotros pensamos que podemos, con la presencia de todas estas editoriales en Venezuela, avanzar en coediciones, avanzar en compras de derechos de autor, en ediciones cruzadas, en muchos convenios para que las voces de nuestros poetas y nuestras poetas venezolanas y venezolanas tengan entonces mayor presencia en el exterior. Digamos que ese es uno de los principales objetivos, y también construir una red nuestroamericana de editores independientes de poesía. Ese es, digamos, como el objetivo principal de la feria, y por supuesto acercar a nuestro pueblo a todas las voces maravillosas que estos editores nos traen. Esta feria es una idea maravillosa del movimiento poético mundial, que en Venezuela tiene además la expresión de la Escuela Nacional de Poesía Juan Calzadilla. No puedo dejar de mencionarlo porque son proyectos que se interconectan. La Escuela Nacional de Poesía Juan Calzadilla está formando sensibilidades y por lo tanto lectores. Y entonces necesitamos que todo esto que hemos mencionado se desarrolle, porque tiene además un cantero maravilloso ya ahí, el futuro y la vanguardia garantizada. La Escuela Nacional de Poesía Juan Calzadilla está en este momento en 200 liceos del país y tiene más de 3.000 muchachos y muchachas siendo atendidos durante un año escolar completo con un maravilloso contenido vinculado todo a los poetas venezolanos. Es decir, todo el contenido que tenemos se entrega, se enseña a partir de poetas venezolanos, poetas venezolanas, de manera que estamos formando sensibilidades y también estamos formando soberanía. Entonces, bueno, la Escuela Nacional de Poesía, el Festival Mundial de Poesía y el Movimiento Poético Mundial son un mismo equipo que está trabajando en todas estas posibilidades de crecimiento, de
afianzamiento de la soberanía a partir de lo más bello que tenemos, que es la voz de nuestros creadores y de nuestras creadoras. El día de hoy nos acompañan aquí, por supuesto, nuestro querido profesor Pedro Calzadilla, que ha acompañado todos estos procesos de los que yo he hablado, desde que fue ministro de Cultura y desde antes, y siempre está allí para nosotros. Cuando pensamos en el CELAR como el espacio ideal para realizar esta feria, pues de una vez digo que sí. Y aquí está acompañándonos y sabemos que vamos a seguir contando con él. Además, en este espacio precioso que acaba de abrirse porque aquí era otro el ambiente y lo que había, ¿no? Esta yo creo que es una de las librerías más lindas no voy a decir que es la más linda porque estoy en la prensa, después lo va a decir, pero es una de las librerías del sur más lindas del país, de las más lindas. Agradecemos entonces al profesor Pedro Calzadilla, que ha hecho además ese trabajo extraordinario con su equipo de recuperación de estos espacios, no solo de la librería, ¿no? Me refiero a que el CELAR está quedando precioso. El poeta Luis Alberto Crespo, que también es uno de los puntales de nuestra Escuela Nacional de Poesía y de todo lo que hacemos. De hecho, la revista de la Escuela Nacional de Poesía se llama Resolana, para homenajear un libro de Luis Alberto, para homenajear a Luis Alberto. Y Leonardo Ruiz, poeta, que también forma parte del equipo de la Escuela Nacional de Poesía Juan Calzadilla y del equipo coordinador de esta primera Feria Internacional del Libro. Voy a invitar al profesor Pedro para que nos diga algunas palabras. Bueno, gracias Ana María. Muy buenos días a todos y a todos. Un gusto que estén en esta casa, la casa de ustedes, el Centro de Estudios Latinoamericanos del Caribe, Rómulo Gallego, que es casa de la voz, de las voces de nuestra América, casa de las letras, de la literatura, de la escritura, de la poesía. Yo realmente felicito a este equipo que está al frente de Ana María, de Alberto, Leonardo. Hoy en día se confirma lo que sabemos. Venezuela tiene un movimiento poético muy vigoroso. Lo ha tenido siempre, pero ahora va tomando como fuerza. Y lo bueno que lo hace en procesos de resistencia y ofensiva cultural, identitaria del pueblo de Venezuela ante la agresión económica, diplomática, política, internacional más agresiva que ha experimentado el pueblo de Venezuela en todo su tiempo. Ni siquiera en tiempo de la independencia fue tan fuerte. Y lo hacemos reivindicándolo, entonces dando una muestra que es otra derrota más a esa guerra. Es otra victoria del pueblo venezolano. Cada vez que escribimos, cada vez que publicamos un libro de poesía, cada vez que nos reunimos a un recital, cada vez que hacemos el festival y cada vez que hay 3.000 niños en el país haciendo poesía, leyendo poesía, conmoviéndose con la poesía, ahora que hacemos esta maravillosa y original poesía, es eso. Y el CELAR abre este espacio, es su obligación, pero además es la dicha y el placer de que estemos juntos y juntas en esta grandiosa y maravillosa tarea. El CELAR milita en este movimiento mundial de la poesía. Aquí históricamente se han hecho unos talleres. Luis Alberto acaba de dirigir el año pasado la edición anterior de poesía de su taller. Hoy en día lo dirige Gonzalito Ramírez. Libros de poesía, un montón. En esta expoferia van a haber libros de poesía del CELAR, publicados por el CELAR. Y estamos desempolvando algunos libros que estaban guardaditos en el depósito y ahora vamos a poder comprar libros muy viejos que quedaron preservados en nuestros depósitos. Van a estar a la venta en esta expoferia. Así que, bueno, yo me complace mucho, no distraigo mucho la atención porque este es un momento de los poetas y las poetas o poetisas, dependiendo de la postura. Pero ahorita Luis Alberto, que tiene muchas ganas de hablar, decir,
desde que llegó. Así que yo le voy a dar la palabra a Luis Alberto, que es uno de nuestros grandes, nuestros colosos de la poesía en Venezuela y en nuestra América. Bienvenidos y bienvenidas, gracias por haber escogido a esto, al CELAR, como el espacio para hacer esta primera feria internacional. Luis Alberto. A mí me... Yo agarré la dirección. ¿Usted me está oyendo? A mí me dijeron que Pedro era poeta, que él tenía un libro de poesía. Y entonces para que sepan que él también es culpable, como me dijo la señora, usted es poeta, usted es culpable. Por soñar, por atreverme. Pero lo que quiero hablar es ahorita, buenos días a todos ustedes, es que me emociona muchísimo este momento. No solamente porque ya estuve emocionado realmente cuando vi esta librería, cuando la inauguramos, y me di cuenta de lo que significaba para el CELAR la presencia de una librería como esta, porque una librería para venir a visitarla, para que entre el lector a uno de los lugares más emblemáticos de nuestra cultura, como es el CELAR. El CELAR estuvo en una etapa un poco de oscuridad o de vida menos, no vamos a entrar en detalles, pero que ahora renace, pero renace con un vigor, no solamente desde el punto de vista de los programas tradicionales del CELAR, que es el estudio, el análisis de la obra, del pensamiento y del imaginario latinoamericano, y por lo tanto es fraternalmente unida a la Biblioteca de Ayacucho. Nosotros editamos y el CELAR lee, vamos a decirlo de esta forma. Lo que es importante es tener en este momento otro instante, como es el de anunciar lo que vendrá dentro de poco, creo que es el jueves 14, que es el encuentro latinoamericano y del Caribe, ¿no? Que en todo caso esa es la intención, de editores de poesía. Eso es realmente una insensatez, digo yo, porque siempre se ha dicho, siempre hemos oído decir a los editores, es que la poesía no vende, es que aquí lo que se vende es la narrativa. Esto se lo oí yo a los franceses, cuando estuve en Francia, decían, incluso había como grandes encuestas, ¿no?, donde se decía que la poesía no vendía en Francia. Imagínense, desde la Edad Media nos lleva un adelanto bastante significativo, y que esto sea así me parece muy extraño. En todo caso, nosotros nos hemos atrevido aquí en América Latina a fundar, a iniciar, a promover ese encuentro de editores de poesía, desmintiendo realmente lo que significa de que la poesía no lee lo que no vende o no lee. La poesía, lo que pasa es que tiene un lector muy especial, un lector que forma parte como de una especie de, ¿cómo diría yo?, como una especie de Sanedrín, algo así, ¿no? Como si fuera una convocatoria secreta de lo que buscan justamente en la poesía, no solamente la belleza en sí del idioma, sino lo que dice ese idioma, que es lo que propone la poesía para el mundo, porque es, por excelencia, la gran voz del ser humano desde que pensaron los seres humanos a base de los montes o de los árboles, si nos creemos en Dios cristiano. Lo que quiero decir con esto es que ese momento de la voz del hombre a través de la poesía nunca puede silenciarse. Octavio Paz dijo una vez algo muy interesante, que decía que es el principio y el final y la eternidad de la civilización humana. Si no hubiese poesía, nosotros seríamos una jaula de monos, lo dijo Octavio Paz. Por lo tanto, yo creo que es concebir la poesía como la lectura de toda nuestra conciencia, de todo el ensueño, de todo el pensamiento, de todo el imaginario, y no solamente sino la relación con el hombre y con los pueblos, y con la eternidad y el destino de todos nosotros. Entonces, siempre habrá en la poesía la palabra que va a refundar el ser humano en cierta forma. Hoy nosotros estamos en un momento histórico, sin duda, porque es la primera vez que se ve que se ha convocado o se va a convocar este encuentro de editores de poesía, y vamos a tener la oportunidad de ver estos soñadores, estos atrevidos editores de la poesía latinoamericana. Lamento mucho que haya cierto silencio, pero estamos
estamos empezando, no son todos Latinoamérica, no está aquí, pero está lo más representativo de América Latina, que se llama tanto, porque estamos comenzando. En un momento, ustedes lo saben, muy difícil, donde nos han dicho que aquí se mata a la gente, de que somos una dictadura sangrienta, y de que cualquier presencia de alguien que venga de afuera va a ser perseguido minuciosamente porque ha estado en un país absolutamente aborrecible. Eso lo están diciendo el mundo entero de los medios de comunicación. Y el medio de comunicación está destinado no solamente a hacer lo que dice, lo que ha dicho yo, sino a sumarse al bloqueo económico, al bloqueo político, al bloqueo en todo su sentido a nosotros. Entonces, al mismo tiempo, digo que esta presencia en los auditores es presencia de gente con mucho coraje, con mucha fe en la poesía, como la única forma de la civilización permanente del ser humano, como dice Octavio Paz. Yo no tengo más nada que decir, simplemente emocionarlos a ustedes verdaderamente por algo que forma parte de la historia, de la cultura venezolana, y que la poesía estará siempre presente, y sobre todo aquí en el CELAR, que no solamente es la lectura del pensamiento imaginario de la prosa, sino también de la poesía. Los hermanos, no se olviden que aquí el CELAR creó la Bienal Paz Castillo, Fernando Paz Castillo, el Premio Internacional Víctor Valera Mora, me perdona que yo haya sido uno de ellos, pero tengo la culpa. Entonces, lo que quiero decir es que todo eso forma parte de ese resurgir, de esa permanente presencia de la poesía entre nosotros. Y luego, una vez más en CELAR, acaba de reiniciar, de refundar los talleres de literatura, y de literatura en todos sus aspectos, en todos sus géneros, claro. Y sobre todo el de poesía, que siempre como el emblema, pues realmente siempre la poesía, los talleres de poesía del CELAR se convirtieron en el emblema de verdad de esa convocatoria a aquellos jóvenes, o no jóvenes, o seres humanos todos, que están interesados en acercarse a la poesía, no solamente para formar un lenguaje, para buscar su lenguaje, sino para leer la poesía, para aprender la lectura de la poesía. Y eso va a estar también, está de una forma tan, como decir, tiene tanta vastedad este proyecto de los talleres, que justamente antes, en la época anterior, el CELAR publicaba los resultados de los talleres, y que de pronto fueron silenciados. Pero se atrevió a proponer que sean publicados los resultados de los talleres, porque dan un prestigio muy grande a quienes han sido seleccionados a participar. Siempre se dice en cualquier currículum, fue tallerista del Centro Rómulo Gallego. Eso da a ustedes la idea de cómo los talleres tienen entonces ese valor tan especial de darle a quien ha sido seleccionado para formar parte de los talleres un prestigio, un don importante, un reconocimiento en todo caso de este resultado de los talleres. Pues una vez más hay que celebrar entonces cómo el CELAR no solamente ha vuelto a su viejo camino esplendoroso de lo que significa la lectura, la investigación del pensamiento y el imaginario latinoamericano, y de nuevo pues la convocatoria al Rómulo Gallego, el gran premio Rómulo Gallego, y luego esta librería que ahora abre sus puertas para que todos nosotros tengamos el placer de venir aquí a disfrutar no solamente de ver los libros, sino de leerlos, hojearlos y tener un momento de solaz aquí y de conocimiento, que es muy importante. No solo ver un libro, uno se culturiza, eso es seguro. Entonces, bueno, me encanta que haya sido así, y que, bueno, esperemos estos días, el 14, para encontrarnos con estos soñadores, estos atrevidos editores de la poesía entre nosotros. Muchas gracias. Europa está cansada. Europa está cansada, está en la declinación total de muchas de sus fuerzas. Nosotros somos el futuro. Este continente, especialmente Venezuela. Y por eso aquí la poesía entonces tiene todas esas expresiones de las que hemos hablado ya, esas expresiones maravillosas de las que yo creo que la Escuela Nacional de Poesía Juan Calzadilla es probablemente la más profunda y la de mayor alcance. Entonces, bueno, palabras de Leonardo para ver si ustedes quieren comentarnos algunas cosas. Aquí hemos hablado muchísimas cosas, porque es que todos estos proyectos se encuentran, y la
feria, de alguna manera, también forma parte de ese encuentro de la escuela, del movimiento poético mundial, de lo que ahora también, entonces, el CELAR retoma. Yo fui tallerista del CELAR en el 82, pero yo creo que Pedro entonces va a tener que hacer algo, porque justo el año que yo empecé dejaron de publicar. Imagínate si tienes que hacer cosas antológicas. Bueno. Sí. Buenos días. Bueno, no, yo quería hacer énfasis en lo siguiente, los editores de poesía que están convocados y vienen a participar en este magnífico evento del 14 al 17, la mayoría son empresas culturales que tienen décadas trabajando, pero ellos van a presentar aquí no solamente sus colecciones de poesía, sus distintas colecciones de poesía, sino que van a presentar sus novedades, entre las cuales hay nombres que yo no les voy a decir porque precisamente son una sorpresa que traen la mayoría de esas editoriales de Centroamérica, de Suramérica, del Caribe. Pero sí quiero adelantar algo. Hay una editorial centroamericana que tiene además el enorme valor de provenir de uno de los países más vulnerados por la violencia política y que desgraciadamente en la actualidad vive un momento particular en ese sentido, que es El Salvador. La editorial La Chifurnia del Salvador ha creado, ya lo había pensado antes de que se concibiera esta feria, pero ha creado una colección, una serie en su colección que se llama, se me escapa el nombre de la colección de poesía que ellos dedican a los distintos países de América Latina y del mundo, la serie Venezuela. Y ellos van a presentar aquí una decena de títulos de poetas venezolanos contemporáneos en esta feria. Es una novedad muy particular porque precisamente uno de los objetivos de la feria es ver cómo nosotros, los editores venezolanos y los editores del resto de los países invitados, pueden conectarse en convenimientos, en acuerdos, en hacer una gran confraternidad editorial que permita la circulación de los libros de poesía venezolanos en el exterior y del mundo y de América Latina y del Caribe en Venezuela. Entonces, esas son apenas algunas de las novedades y de las aristas que ofrece y muestra esta feria de editores de libros de poesía, que como ya lo dijo Ana María, nos lo decía Luis Alberto hace rato, es no solamente la primera feria del libro de poesía de Venezuela, sino que es la primera feria del libro de poesía del mundo. Parece que hubo intentos en algún momento en algún país de Europa y parece que en Argentina, pero no pasaron de la primera edición, y nosotros que vamos a la primera edición estamos dispuestos a llegar a la edición número 100. Bueno, si alguno... Yo creo que ya, sí. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, alguna observación que hacernos, pues, María Silvia. Sí, a la memoria, ¿no? ¿Qué editoriales quieren destacar de las que vienen, de las internacionales y de los eventos? Porque hay también eventos de lectura de poesía, charlas, supongo que talleres, que quieren destacar de la programación, de las sorpresas que nos vienen a adelantar y de las editoriales que nos visitan. Sí, bueno, yo quisiera, la verdad es que estamos muy contentos con la participación de todas y cada una de las que vienen, sobre todo además porque vencieron el temor de venir a una Venezuela que no es la real, pero que es la que en el exterior sobre todo aparece, ¿no? Que es la Brigada para Leer en Libertad. Brigada para Leer en Libertad es una experiencia mexicana de muchas décadas ya, que está vinculada a la gente que hace la Feria del Libro del Zócalo, no la de Guadalajara, la de Zócalo, que es una feria como más popular. Y ellos editan sobre todo para regalar. Ellos tienen una campaña desde hace muchos años de la importancia de la lectura, por supuesto en la formación de nuestros pueblos, de la conciencia crítica, la sensibilidad, y editan para regalar. Y dentro de lo que editan para regalar hay mucha poesía.
Entonces quiere decir que tienen la convicción de que la poesía es importante para la formación de esa sensibilidad, de esa conciencia crítica. Y los libros que traen a Venezuela son para regalar. Entonces, bueno, viene uno de sus editores principales, que además es un extraordinario poeta, Eduardo Moschen, y él llega hoy, es el primer invitado que llega, nos llega hoy, y bueno, queremos reunirnos. Hay una mesa de trabajo, unas mesas de trabajo que tienen que ver con la edición de poesía y los nudos críticos de esa edición de poesía independiente, donde se va a trabajar la circulación, la distribución, de qué manera podemos fortalecernos, y bueno, van a participar en esta, a ver, ahí van a estar 10 editores en estas mesas de trabajo hasta ahora, probablemente se sumen más, pero en todo caso él es uno de los que queremos destacar y con quien queremos reunirnos para nutrirnos de esa experiencia, pero también para que ellos conozcan la experiencia de Venezuela, que no pocos libros también produjo para entregar de manera gratuita al pueblo venezolano, ¿no? Tenemos que reunirnos con él para eso. Brigada para Leer en Libertad. También de México, Círculo de Poesía, es una editorial extraordinaria con una cantidad de colecciones increíbles, va a presentar su colección de poesía en el mundo, es algo, de verdad ellos también se pierden de vista, comenzaron como una revista virtual, como otras experiencias que tenemos también de poesía en el mundo, que han comenzado con la revista virtual y luego pues son editores de poesía del libro físico también. Viene una editorial muy interesante que se llama Hipatia, que viene de Perú, que es una editorial feminista, solo editan mujeres y poesía. Yo nombro esas tres, Leonardo como que quería nombrar otras. No, yo quería recordar la presencia de la colección Libro de Poesía de la editorial Arte y Literatura de Cuba, porque el Libro de Poesía es una de las colecciones de poesía, después de alguna de México, cuyo catálogo es inmenso. Son centenares de libros que ha publicado, desde los libros clásicos de la lengua, de la literatura, de la tradición poética cubana y caribeña, y también hay autores venezolanos en esa colección. Entonces, la editorial Arte y Literatura de Cuba está presente con esa colección nada más. Esa colección es más o menos suficiente para abarcar la mitad de esta librería. Sí, bueno, además a Cuba ahorita tenemos que agradecerle el triple cualquier movimiento que haga. El hecho de que vaya a estar Arte y Literatura acá con su editor Osmani Echevarría es realmente digno de destacar. Bueno, son 21 sellos internacionales más los nuestros, pero también quería decir que va a estar, por ejemplo, Fondo Editorial del Caribe. Es que esta feria es un renacimiento. Fondo Editorial del Caribe no había salido más nunca. Resulta que hablamos con el editor, hablamos con su director, que es el poeta Fidel Flores, y tiene existencia, pero una gran cantidad de libros. Entonces viene no solo a mostrar, que era lo que pensábamos, lo habíamos invitado para que mostrara como una experiencia editorial buena de Venezuela, y resulta que tiene para vender y va también entonces a traer. Y así como la editorial Mucuglifo en Mérida, que fue muy importante, ahí están las primeras ediciones de muchos de los poetas que en este momento son los poetas más destacados del país. Pues él sí viene con muestra, pero trae más de 70 títulos. Entonces digamos que va a ser un encuentro muy hermoso donde todo eso va a pasar, todo eso y más. Mira, Y perdón, también los talleres, ¿no? Los talleres. No, perdón, yo lo que quiero que, para que no se olvide esto, nosotros estamos también en este momento de este encuentro tan importante, celebrando la vida de una revista de poesía, como es la revista de poesía de Valencia. Yo creo que vamos casi 50 años, y mantener ese canon desde el principio hasta ahorita es algo prodigioso. Nos ha enseñado la revista Poesía de Valencia, no solamente nos ha enseñado a leer la poesía venezolana, sino de Latinoamérica y del mundo. Entonces, ella va a estar homenajeada en este encuentro y realmente lo merece, por supuesto, de una forma indudable. Sí, la revista Poesía es casi epicéntrica en los homenajes que hacemos en la Expoferia, y va a haber una exposición en la sala Rómulo Gallegos de aquí del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, de todas los números de las ediciones impresas de la revista Poesía, y también una intervención y un foro de su actual director con respecto a la información sobre la historia infinita de esa revista, que, como dijo Luis Alberto, es una de las más importantes de la lengua. Yo quisiera saber cuáles son. Hola, buenos días. Diana Cabello de Canal I. Hablan de 14 países. ¿Cuáles de ellos son?
Argentina, Bolivia, Cuba, Chile, Ecuador, México, El Salvador vienen unas cuantas, Colombia, Honduras, Costa Rica, Uruguay, Paraguay, creo que ya los nombré, pero en todo caso también viene, hay una presencia muy especial en esta feria, que no es de nuestra lengua, que es Azerbaiyán. ¿Por qué viene Azerbaiyán? Bueno, Azerbaiyán viene a una mesa de traducciones que se va a hacer dentro de la Expo, que tiene que ver también con una de las principales preocupaciones de la edición de poesía en nuestra América, que es el que nos puedan leer en otras lenguas. Es importantísimo eso, y en eso estamos un poquito débiles. Entonces, bueno, ahí también va a estar acompañándonos Belén Ojeda, que es traductora del ruso, poeta venezolana, que va a ser homenajeada en el próximo Festival Mundial de Poesía de Venezuela, para en esa mesa también producir algunos acuerdos. Muy buena la pregunta. ¿Sabes por qué? Porque la UNESCO se hizo eco de una proposición de la ONU, ese carcamal que todos nos apela tanto, ¿no? Pero que fue importante porque en ese momento dijeron, ¿por qué no incluir en el ámbito latinoamericano el Caribe? Y eso es excelente. Fue una gran idea, y por lo tanto ahorita las organizaciones internacionales de la UNESCO incluyen a Latinoamérica y el Caribe. Y nosotros, por supuesto, tenemos que hacernos eco de esa proposición. Nuestra América, como dijo Martí, indudablemente incluye nada menos y nada más que la zona del Caribe, y la zona del Caribe y el Brasil, imagínense ustedes. Entonces, por lo tanto, este es un comienzo, pero evidentemente que en los años siguientes van a incorporarse más países y vamos a tener todo ese ámbito de la poesía latinoamericana y del Caribe, la zona del Caribe y portuguesa, que realmente enriquece aún más pues esa presencia de la poesía en el mundo. ¿Alguien más? Bueno, creo que hemos dado la información. Bueno, yo quería agregar un poco para respondiendo a lo que planteaba María Alcira, que hay varios talleres. Los talleres tienen que ver con el tema de la edición de poesía. También hay una mesa de trabajo sobre la experiencia de la Escuela Nacional de Poesía Juan Calzadilla, que no excluye el tema editorial, pero que va más allá porque tiene que ver con como lo decía Ana María al principio, con la existencia de ya varios millares de muchachos sensibilizándose por la vida de la poesía en cerca de 200 y tantos liceos del territorio venezolano, entre otras actividades, talleres, mesas de trabajo, el tema de la traducción, la formación de editores, la formación de lectores, son como transversales en todas las actividades complementarias. Yo no diría que complementarias, más bien vertebrales de la feria. Sí, por ejemplo, varios de los poetas que vienen van a ir a los liceos donde están nuestros muchachos, a reunirse con ellos, a dar talleres, a conversar sobre la poesía. Y por otro lado, en las noches, en la tarde-noche de cada día, del 14 al 17, va a haber lecturas y recitales de poesía de casi todos estos editores, porque si son editores de poesía, es casi lógico pensar que sean también poetas. Y algunos de ellos, o la mayoría de ellos, son excelentes poetas con una trayectoria en cada uno de sus países, e incluso con una trayectoria, digamos, internacional. Eso va a ser como la corona de cada día, ¿no? Y también con la presencia de algunos de nuestros más destacados poetas venezolanos. Bueno, muchas gracias. Gracias a todas. Gracias a todas y a todos.